Sean bienvenidos a Ensimismados, un espacio en donde estaré hablando y reflexionando sobre cosas de la vida. Temas a los que quizá no les demos mucha importancia, pero que son relevantes para saber cómo nos relacionamos con los demás, así como lo más importante, saber cómo nos relacionamos con nosotros mismos. ¿Estás listo para un cambio en tu vida? Entonces, empecemos. Soy Felu y hoy presento Perdonar para liberar tu corazón. ¿Cuántas veces no te hicieron daño? Quizá fue un comentario de tus padres, la traición de un amigo o una amiga, el engaño de una expareja, pudo ser un conocido hasta un desconocido, tal vez fue un daño emocional o uno físico. En algún momento pasamos por todo eso, y es algo que seguirá pasando porque las relaciones humanas son complejas. Cuando nos hacen daño nos llenamos de resentimiento y odio hacia la persona que lo ocasionó. Esto está bien porque es una reacción natural hacia aquello que nos pasó, pero el problema radica cuando guardamos todo nuestro odio y resentimiento para vivir con ello. Es ahí en donde entra el perdón. ¿Y por qué es tan importante aprender a perdonar y pedir perdón? Te lo comentaré a continuación. Para valorar la idea del perdón tuvo que haber ocurrido antes un hecho, una acción u omisión de parte de otra persona hacia nosotros. Esto es algo que nos causó un malestar o nos lastimó, tanto física como emocionalmente. Esto hace que ante aquello nos llenemos de ira y resentimiento. El perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos permite liberarnos de estos sentimientos. No seremos como Buda y amaremos a quienes nos hicieron daño, pero al menos no tendremos que obsesionarnos con todo el daño que nos pudieron haber causado. Esta es una forma de liberar tu corazón de aquellos sentimientos y pensamientos que lo han estado envenenando. Hay dos puntos importantes a aclarar antes de valorar la idea del perdón, y son las siguientes interrogantes. Si perdonamos, ¿quiere decir que tenemos que reconciliarnos con aquella persona que nos hizo daño? ¿Y perdonar es olvidar? Empezaremos con la primera interrogante. Desde pequeños, nuestros padres y maestros nos inculcan el valor del perdón. Cuando ocurre algún malentendido o pelea con otro niño, usualmente la figura de autoridad incentiva a los niños a perdonarse y luego a reconciliarse con un abrazo o un beso. Y zanjado el tema, todo tiene que volver a ser como antes. Pero, ¿realmente inculcamos el valor del perdón? Esto puede parecer un recurso perfecto para solucionar un problema, pero quizás solo enseñamos a nuestros hijos, sobrinos o alumnos una forma diplomática de terminar con un problema y podríamos hacer ver al perdón como una palabra vacía. También podríamos dar la falsa idea de que luego de perdonar necesariamente tiene que haber una reconciliación, y eso nos lleva nuevamente a la primera interrogante. Si perdonamos, ¿quiere decir que tenemos que reconciliarnos con aquella persona que nos hizo daño? Y la respuesta es no. Perdonar no significa que las cosas vayan a volver a su estado anterior. No podemos vernos obligados a reconciliarnos ni sentir piedad o compasión por aquella persona que nos causó daño. Perdonar no es buscar clemencia ni justificar lo que nos ha sucedido. Por ejemplo, si en la relación con tu pareja perdonas algún hecho que te causó malestar y decides perdonar eso y reconciliarte con esa persona, no sirve de nada olvidar lo que ocurrió y hacer como que nunca pasó. Si no, tenemos que ser conscientes de que ese hecho sí sucedió. Porque si le estás dando una oportunidad es porque confías en que no volverá a cometer el mismo error. Así evitas que tus acciones sean influenciadas por la ira o el resentimiento. Cosa que pasa cuando simplemente quieres olvidar lo que sucedió. Entonces, ¿en qué nos beneficia? Como lo llevo mencionando, el perdón es un acto egoísta, porque al perdonar a alguien no liberas su corazón de la culpa o los sentimientos que se puedan experimentar por el daño que te ocasionó, sino que liberas tu corazón y te liberas a ti de aquellos sentimientos como el odio, la ira o el resentimiento. Sentimientos que quizá pudiste haber mantenido durante muchos años y que te ocasionaron un daño tremendo. Es por eso que para perdonar no es necesario decírselo o hacerle saber a aquella persona que lo estás haciendo. E incluso puedes perdonar a personas que acaban de morir o lo hicieron ya hace varios años. ¿Y cuáles son los beneficios que esto nos trae? Practicar el perdón puede mejorar nuestras relaciones haciéndolas más saludables.
También disminuye nuestro nivel de estrés, mejora nuestra autoestima y nuestra salud mental. Todo esto también se puede ver reflejado en nuestra salud física. ¿Y qué pasa si yo necesito ser perdonado? Así como nos hicieron daño, nosotros se lo hicimos a alguien. El primer paso es evaluar con sinceridad y aceptar el daño que le causamos a esa persona y cómo pudo afectarle. No debemos de juzgarnos con dureza, sino ser conscientes de todo lo que ha ocurrido. Si de verdad sentimos arrepentimiento por lo sucedido, podemos considerar hablar con esa persona y hacerle saber nuestro arrepentimiento y lo que sentimos, sin poner excusas, sino aceptando todo como realmente pasó. Tenemos que ser conscientes también de que no podemos obligar a nadie a que nos perdone. Aquella persona lo valorará a su manera y llegado el momento decidirá si hacerlo o no. Tenemos que respetar los tiempos de los demás y ser empáticos con eso. Ahora toca mi anécdota. Como les comenté en el episodio anterior, la pandemia tuvo un gran impacto en mi vida. Fue ahí en donde cambié muchas cosas en esta y aprendí muchísimas otras también. Me había dado cuenta de que vivía con el odio y el resentimiento hacia aquellas personas que me habían hecho daño. Por fin me di cuenta de que tenía que empezar a liberarme de todo eso. Y cuando empecé a perdonar, lo hice con la persona más importante, conmigo. Durante mi corta existencia cometí muchos errores e hice muchas cosas que me torturaban. Llegué a odiarme por eso. Me juzgaba demasiado y era muy duro conmigo. Finalmente me perdoné y aprendí a valorar más lo que me puedo ofrecer. Empecé a dejar de ver todos esos errores y sucesos como algo imperdonable, sino como algo de lo que tenía que aprender. Luego empecé a perdonar a los demás. Y tengan por seguro que liberarme de esa carga es algo hermoso. Pero no solo se trataba de perdonar a aquellas personas, sino también de pedir perdón, porque lastimé a mucha gente. Me vi, llamé y escribí a mis amigos, y con sinceridad les dije lo mal que me sentía por mi comportamiento en el pasado. Eso solucionó muchas cosas y mejoró muchísimo mi relación con estas personas. Y aunque aún quedan muchas personas con las que me gustaría disculparme y que por diferentes motivos es complicado hacerlo, siento que el haber aplicado el perdón en mi vida fue una grandísima decisión. El perdón muchas veces puede verse como algo imposible o algo muy difícil de aplicarlo a nuestra vida, porque el daño que nos ocasionaron puede dejar secuelas que llevaremos siempre, y nada podrá cambiar lo sucedido. Pero albergar en nuestro interior por tanto tiempo estos sentimientos nos hace daño y no nos deja seguir adelante. Las cosas no volverán a ser las mismas, pero no dejemos que lo sucedido siga influenciando en la manera en la que vivimos nuestro día a día. Parte importante de la vida es soltar, y el perdón se trata de eso. Soltemos aquellos sentimientos y empecemos a tener una perspectiva distinta de las cosas que nos ocurren. Aprendamos a perdonar y a pedir perdón. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora, coméntenme, ¿ya aplicaron el perdón en sus vidas? Y si no es así, ¿cuál sería la primera persona a la que le pedirían perdón? Recuerden que pueden encontrarme en su plataforma de podcasting favorita, como YouTube, Spotify y Podimo, y en el Instagram como ensimismados_podcast. Estaré subiendo episodios cada 15 días, así como contenido nuevo en YouTube. Y no olviden darle me gusta y suscribirse. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.